Muchas gracias por la invitación a esta entrevista en esta biblioteca Enrique Fernández Ledesma, que ha sido muy importante para la consulta de los usuarios. A continuación les voy a platicar sobre unos libros que yo he estado donando a esta biblioteca, libros importantes que a lo mejor la gente del público no los ha leído. Bueno, primeramente el primero que se publicó es un libro que se llama Reforma Agraria y Educación en la Hacienda de Peñuelas. Este fue producto de mi tesis de licenciatura en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. De ahí de la tesis lo cambié al libro y quedó casi tal cual. Este libro salió en el 2001 y habla precisamente de las cuestiones agrarias en Peñuelas, de donde yo soy originario. Habla sobre el conflicto que hubo entre agraristas y entre el hacendado, y es un libro muy, muy importante porque inclusive se hace sentir el punto de vista de los agraristas o de los que después fueron ejidatarios, porque luego también la historia a veces se escribe desde arriba. Aquí tiene, digamos, una perspectiva desde los de abajo, cómo pensaban los de abajo, cómo sufrieron los de abajo para poder tener un pedazo de tierra y también escuela para los hijos. De ahí que es un libro muy importante. También hay otro libro, mismo de Peñuelas, que es un poco más amplio. Ahí se habla también sobre la cuestión agraria, pero también se profundiza más en la cuestión educativa. Otro libro también que ya habla propiamente aquí sobre Aguascalientes, que fue editado en el 2004, que aquí lo tienen también en esta biblioteca. Es un libro que se llama Un recorrido en el tiempo de Aguascalientes. Este libro es una miscelánea histórica porque son artículos que estuve yo recopilando como empleado, como coordinador del Archivo Histórico Municipal, y de ahí se convirtió precisamente en toda una compilación. Y un tema muy importante que aborda es sobre la educación en Aguascalientes, y se habla precisamente desde las primeras escuelas, la Escuela de la Encarnación, se habla sobre la Escuela de Cristo también, de las primeras escuelas que hubo. Después ya cuando en el siglo XIX, sobre todo en el tiempo del Porfiriato, cuando se crea el Instituto de Ciencias, se crea también el Liceo de Niñas, y se habla precisamente, era una época donde predominaba mucho la ciencia, el positivismo se basaba mucho en la observación y experimentación, y precisamente esas dos escuelas fueron muy importantes. El Instituto de Ciencias, donde estudiaba la gente a nivel, primeramente le llamaban secundaria, después los planes de estudios se hicieron con base a la Escuela Preparatoria de México, y de aquí las personas, como no había todavía universidad, se iban de aquí a estudiar a la Ciudad de México, a Guadalajara o a San Luis Potosí. Sobre todo esos lugares, allá hacían una carrera universitaria. El Liceo de Niñas estaba sobre todo para maestras. Quien quiere estudiar para maestra, ahí el plan de estudios era a veces de 4 a 6 años aproximadamente. Esta fue creada en 1878 por liberales destacados de Aguascalientes, como Jesús Terán, entre otros liberales. Y también, aparte de la educación, aborda otros temas como la Santa Inquisición. Eso no hubo aquí, digamos, tanta importancia en Aguascalientes. Hay algunos casos no tan significativos, porque en realidad lo fuerte estaba en la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, recuerdo de una persona que dice que le ponen una sanción, un castigo por decir que no hay infierno. Y así, ese tipo de detalles. También se habla mucho sobre la higiene en Aguascalientes, sobre las enfermedades. Por ejemplo, una enfermedad que pegó mucho en el tiempo de la Revolución es el tifo y otras enfermedades.
pero así una de las más fuertes en el año del hambre, en 1916, fue precisamente el tifo, que hay toda una, digamos, investigación sobre los casos que hubo aquí en Aguascalientes, y en realidad tanto del tifo como de otras enfermedades durante el tiempo de la revolución se contabilizaron más o menos 25,000 muertes. Entonces este libro de un recorrido en el tiempo de Aguascalientes nos habla algo al respecto. Y con relación a la higiene, pues nos habla, por ejemplo, de las costumbres que en esa época, por ejemplo, que todavía aquí en el centro había crianza de puercos, por ejemplo, y que olía súper feo. O por ejemplo, de que en el Parián todavía no existe una cultura de, digamos, de limpieza, de higiene, y había gente que cobraba, por ejemplo, alrededor del Parián, y por ahí iba pasando la gente y pues por ahí se llenaban de excremento, ¿no? También en el mismo Parián se habla de algunas tiendas que ven el interior y que en ese tiempo había letrinas. Obviamente la limpieza y la higiene no era como en la actualidad. Había letrinas y a veces algunas estaban hasta todas llenas, ya casi al ras. Entonces imagínense cómo, digo, el olor insoportable que existía, ¿verdad? Entonces este libro son temas bastante variados que nos remontan a ese tiempo de Aguascalientes antiguo. También el libro nos habla sobre una hacienda, la hacienda nueva que estaba acá para el sur, cómo esa hacienda también fue desapareciendo porque se fue desmembrando, y al último el ayuntamiento se quedó con ella. También nos habla sobre la Feria de San Marcos, que pues obviamente es un tema muy importante, digo, a excepción de estos tiempos de pandemia que se ha suspendido, pero siempre ha existido esta Feria de San Marcos. Se habla sobre el origen de la feria, se habla sobre las diversiones, los tapancos, el origen de los tapancos, cómo en un tiempo esos tapancos eran de mucha categoría y después se fueron haciendo menos importantes porque como que ya después se daba acceso digamos a todos los niveles sociales, y obviamente pues no debe haber discriminación, pero luego también nuestra gente del pueblo a veces no se porta muy bien, y total que al último como que los fueron marginando estos tapancos, pero en un principio eran unos tapancos de mucha categoría, y asistía mucha gente, digamos, como dicen, de la mejor sociedad a esos lugares. Y tenemos también otro libro que no lo tenemos aquí en la mesa, pero es un libro que también yo doné. Es un libro que se llama La Constitución de 1917. Esto fue por el centenario de la Constitución y fue publicado por el Ayuntamiento de Aguascalientes. Este libro también es, aparte de la Constitución, aborda varios temas, y aborda el tema de la educación, en el sentido cuando esta se municipaliza, cuando la educación pasa a ser del municipio, que en realidad pues fue un desastre porque los municipios no estaban digamos, económicamente fuertes para poder hacer frente a la educación. Total que fue un desastre. O sea, después tuvo la educación que pasar a manos del Estado o del gobierno federal, así como está actualmente. Entonces también nos habla de eso, nos habla del origen precisamente de la Constitución, como la Constitución de 1857 pues tuvo su aplicación en esa época, pero después fue necesario hacer toda una reforma constitucional sobre todo en el tiempo de la Revolución, para poder hacer frente a varios artículos, digamos, o plasmar en la Constitución varios artículos importantes, como el tercero, por ejemplo, de la educación,
que la educación debía ser laica, gratuita y obligatoria, que eso estaba desde el tiempo de la Constitución del 57, pero no se respetaba, como que ya en tiempo de la Revolución hubo, digamos, reformas más radicales para poder de alguna manera hacer énfasis en que la educación no debe estar sujeta a ningún culto religioso, porque en realidad en el tiempo del Porfiriato como que hubo una unión entre la Iglesia y el Estado y total que no se respetaba. Y así se va hablando. Por ejemplo, también se habla de la educación concretamente en alguna hacienda en Peñuelas, precisamente, donde ahí el hacendado ponía énfasis en que, o sea, no quería que hubiera educación que no estuviera, digamos que no fuera laica, sino que fuera una educación más que nada que estuviera sujeta o que fuera religiosa, porque él invitó precisamente unas monjas, ¿sí? Entonces quitó la educación laica y puso precisamente a unas monjas ahí, y en el tiempo de Calles fue cuando la retiraron a estas monjas porque pues, estaban violando los preceptos constitucionales. Y así también hay varias, en este libro hay varias fotografías de la Soberana Convención Revolucionaria, que digo, es también una miscelánea, una mezcla de temas. Y también, aparte de eso, habla sobre, se ponen varias fotografías del periódico oficial de ese tiempo, de la Constitución de 1917. Entonces, ya para cerrar, lo que les digo al público es que acudan a esta biblioteca. Es muy importante, aquí está muy céntrica, aquí en la calle del Codo. Entonces, y aquí pueden consultar bastantes libros importantes como los que les he mencionado, o otros. Hay mucho de la colección también de Aguascalientes. Está por ejemplo, la colección de Jesús Gómez Serrano, están libros de José Luis Engel, están libros de los Pani, que yo he venido aquí a leer, están libros sobre Alfonso Reyes. Bueno, él no era de aquí de Aguascalientes, pero también un escritor bastante importante. Está el libro de Salvador Camacho Sandoval, catedrático de la Autónoma, de Víctor González, que fue director aquí de la Casa de la Cultura, de Carlos Reyes Sagún, también hay algunos libros, y de otros, de Yolanda Padilla Rangel, también una historiadora connotada de Aguascalientes. En fin, hay una colección amplia sobre Aguascalientes. Entonces están cordialmente invitados para que puedan acudir a leer aquí a gusto. Aquí se disfruta muy a gusto. Por ejemplo, en este tiempo de calor tenemos por ahí, se tienen los ventiladores para que la persona esté muy a gusto. Este tipo de sillones también es muy confortable, las sillas, todo para que puedan disfrutar de la lectura. Muchas gracias.